Estamos en el verano, lo dicho ya está jugado. Práctico, práctico, práctico el olvido, práctico el perdón. Sí. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Puro Cuento, un streaming de pura letra en el que hablamos, pensamos y discutimos a partir de la literatura y hasta donde nos lleven las palabras. Poemas, cuentos, novelas, también algo de cine, algo de música, pero sobre todo literatura. Somos principalmente lectores y de eso se trata Puro Cuento, de compartir lecturas. Mauro Gentinetti, Franco Rosso, mi nombre es Santiago Alacia, ¿cómo están? Bienvenidos Hola, a Puro ¿cómo Cuento. andan? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Seguimos acá? Así es. Bueno. Un viernes más. Capítulo 10 ya, ¿no? ¡Oh! 10. Espectacular. Escenario de lecturas tenemos para hoy. Muy bien, porque como siempre, un concepto, una palabra disparadora nos articula, nos organiza las lecturas que venimos a compartir. La palabra disparadora para el día de hoy es escenarios. Lo discutimos, ¿eh? Bien. Si era la palabra que queríamos realmente utilizar o no. Porque lo que tratamos de pensar hoy es cómo se configura un escenario en un texto literario. Inicialmente estamos tentados, lo obvio, de pensar que un escenario se configura en términos de una espacialidad, digamos, ¿no? O sea, el espacio es la variable número uno que nos permite crear o representar un escenario. ¿Pero acaso intervienen otros factores? Por ejemplo, algo del orden del tiempo, ¿no se imbrica también con el espacio para darle forma a un escenario? ¿Y las acciones? ¿Los personajes no terminan también de configurar el escenario? ¿Es más correcto hablar de escenarios o de espacialidad? Esa era una de las cosas que nos preguntábamos. Y no tenemos respuestas. No. Así que a lo largo No hay del programa respuesta. vamos a ver si le convidamos a la gente estas dudas que tenemos con respecto a los escenarios. De todas maneras, sí sabemos que hay ejemplos célebres de, por ejemplo, pueblos o ciudades literarias que han trascendido las fronteras incluso de la literatura, ¿no? Y que se han convertido en ya casi mitos. ¿Cuál se les viene a la cabeza así de esos lugares? Hablemos del paradigmático. Macondo. García Márquez tuvo en su obra una idea muy vinculada a esto que estamos planteando, en cuanto a que lo pensó a partir de un escenario. Entre otras cuestiones seguramente, pero fue la construcción del escenario y del mítico Macondo, una de sus puntapié inicial para poder desarrollar su historia. Perdón, Mauro, Macondo que está inspirado en su pueblo natal, ¿o no? Aracatama. Aracataca. Aracataca, perdón. Aracataca. Claro, podríamos decir que a partir de Aracataca él construye un escenario que después trasciende mucho más allá de lo que es su pueblo, ¿no? Toma algunos elementos para después llevarlo a una construcción que me parece mucho más amplia y que incluye no solamente condiciones físicas, el calor, la selva, el río, sino también todo lo que tiene el componente de los vínculos familiares, de la mitología que se pone ahí en juego. No solo una geografía, Claro, sino también una especie de espesor simbólico que trasciende mucho más allá la mera, justamente, el mero paisaje, ¿no? Ujú. Claro, no es solo una geografía contenedora, sino que sus acciones van construyendo todo ese escenario, ¿no? Sí, yo pensaba que hay un componente que incluso lo asemeja mucho a cierto relieve latinoamericano, donde este escenario que parece tan específico, después lo podemos encontrar ampliado en esta mirada más general de lo que es la América del subdesarrollo, esta cuestión siempre de una época de apogeo que después termina recayendo en cierta decadencia, en nunca lograr la plenitud esperada.
en cierto orden cíclico, incluso de las historias familiares. Eso es algo con lo que trabaja 100 años de soledad. 100 años de soledad es para García Márquez la obra que le permite mostrar esta idea de su escenario al mundo y poder ser reconocido por ello. Creo que en 100 años de soledad aparece cierta cosmografía, donde se vinculan esto que estamos diciendo, no solamente lo físico, sino también los vínculos personales, cierta condición de el aislamiento como condición fundacional, alejarnos de lo existente para crear algo nuevo, algo que, otra vez, al principio parece ser muy satisfactorio y que con el correr del tiempo parece no poder desligarse de los vicios de las sociedades. Bueno, la representación de lo latinoamericano que hizo el boom encuentra en la construcción de los escenarios un componente fundamental. Claro, sí, sí. Y sobre todo, un componente que nunca deja de quedar afuera de ciertas influencias que llegan desde el exterior. Desde el exterior, que pueden ser los gitanos y la magia que llegan al Macondo y transforman ese poblado, la iglesia, el Estado central, fuertemente el Estado central, el gobierno que viene a imponer sus propias reglas y no deja que la población fluya como se lo imaginaron. Las empresas, la compañía bananera que viene también y plantea sus propias lógicas. Bueno, me parece que ahí se pone en juego esto, en cómo cierto desarrollo del escenario termina influyendo en la vida y el desarrollo de los personajes. Hace un par de semanas recordarán la entrevista que compartimos con Mariano Quirós, en donde Mariano nos contaba esta especie de proyecto que él tenía un poco inconsciente de haber leído durante bastante tiempo a los autores del gótico sureño estadounidense. Exacto. Para hacer ese gótico chaqueño, ¿no? ¿Por qué recuerdo esto? Porque uno de los principales exponentes del gótico sureño fue William Faulkner, hablando de García Márquez, reconocido por el propio García Márquez como uno de sus maestros, Faulkner. ¿Y Faulkner qué fundó? El condado de Ionapatagua, que es el condado en el que transcurren casi todas las novelas de Faulkner. También un escenario literario célebre, ¿no? Sí. Ejemplo que también lo hemos tenido en nuestra propia literatura, en la literatura nacional. Autores que también han creado a partir de la configuración de un escenario. Sí. A raíz de eso, yo lo quiero traer acá un poquito a Puig. Puig crea Coronel Vallejos, que es el Coronel Vallejos, que es digamos, un pueblo ficcional de General Villegas, que es su pueblo de nacimiento, ¿no? El Coronel Vallejo que crea Puig es un escenario asfixiante, ¿no? Lleno de convenciones sociales donde se desarrollan sus dos célebres novelas, que acá las traigo, que son La traición de Rita Hayworth, acá está, y Boquitas Pintadas, que son sus dos célebres novelas de Puig. Acá Puig expone un poco las represiones, las jerarquías de clase y los mandatos de género que aplastaban los deseos de los habitantes, ¿no? Y lo hace a través de múltiples voces, ¿no? Lo hace a través de chismes, de cartas, diálogos, folletines, ¿no? Todo eso hace a la trama de las novelas. Esta espacialidad literaria funciona como una postal, digamos, de la doble moral de la pequeña burguesía pueblerina, si se quiere. Tal es así que ese retrato o la traspolación de Villegas en Vallejo, ¿no? Fue tan fiel y tan descarnada que en la vida real los vecinos de General Villegas se sintieron ofendidos, ¿no? Porque se vieron reflejados en sus personajes, ¿no? Recreados ahí. De un modo que no les gustó mucho. Que no les gustó mucho y nunca se lo perdonaron al escritor, ¿no? A esta imagen que dejó del pueblo. ¿Él decidió utilizar los apellidos? Fue una decisión consciente, porque estuvo viendo un documental que se llamaba Regreso a Coronel Vallejos, algo así. Él dice, ¿no? Que estaba en esa disyuntiva si hacerlo ficcional a los nombres o hacerlos reales, ¿no? Y optó por esto
de tomar los nombres reales de los personajes, ¿no? La Pueblo mayoría de ellos. chico, pueblo chico, infierno grande, dicen. Esto supuestamente motivó a que Puig no regresara más a Villegas. Es un mito, no se sabe si volvió o no. Hay alguien que dicen que sí volvió, que regresó, y por ahí hay algunos que dicen que nunca más volvió a su pueblo natal. ¿Qué otros ejemplos tenemos de escenarios literarios célebres que han trascendido también la frontera de la propia obra, ¿no? Literatura americana tenemos varios ejemplos, ¿no? Yo estoy pensando en Santa María, Ujú. de Onetti, esa De ciudad Onetti. también ficticia, que es una especie como de condensación entre ciertos rasgos de Buenos Aires y Montevideo. Sí, es una ciudad marplatense. Exactamente. Algo de Rosario ahí dando vuelta por ahí también, si uno quiere pensarlo, pero sí, Santa María, escenario de algunas de las novelas más célebres de Onetti, como El astillero, Junta a Cadáveres. Junta a Cadáveres, Estoy exacto. pensando, creo que La vida breve también. Esa ciudad que tiene rambla, tiene como un río, hay una costa, una hilera de casitas hacia el final. Ciudad-pueblo en realidad. La estatua del prócer en el centro de la plaza. Escenario en donde deambulan un poco esos personajes grises, fracasados, melancólicos. Que tal vez no podrían hacerlo en otro escenario, ¿no? Uno podría pensar, bueno, los personajes no tienen nada que ver con la construcción del escenario. Sin embargo, uno no logra imaginarlos desarrollando sus propios vínculos y dramas fuera del lugar donde son concebidos. Por eso la pregunta que hacía Santiago hoy, ¿qué compone un escenario? ¿No? Las acciones, los personajes, o sea, es un todo. Sin caer en Es el una- determinismo. ¿Se acuerdan? Sarmiento hablaba de eso, el determinismo naturalista, de decir, Sí. bueno, los gauchos son como son y la literatura es como es porque está ambientada en el llano, en este paisaje inacabable, etcétera, etcétera. Creo que la historia después ha demostrado que en el llano se puede también vivir de otra manera y escribir de otra manera también, pero como si algo de eso habría también, alguna influencia importante habría. No nos podemos olvidar de Comala, de Rulfo, ¿no? Es verdad. Pedro Páramo. Es verdad. También Es verdad. Gran escenario, célebre también, ¿sí? Vine a Comala porque me dijeron que acá nació mi padre, creo que era el inicio de Pedro Páramo, justamente. Ujú. Bueno, la construcción de escenario me parece que también tiene otro componente, que es la posibilidad de pensar escenarios que cambian la lógica del mundo. Y aquí me gustaba la idea de introducir algo que no hemos hecho hasta ahora en estos programas de puro cuento, que es hacer mención a la ciencia ficción. Ajá. A ¿Les ver. gusta ese género o no? Sí. Sí, me gusta, sí. No soy fan de la No. ciencia ficción. Pero, Santiago. Capaz que la consumo más en cine Sí, que en literatura. tal cual. Ajá. Pero siempre es momento de desasnarse, así que Mauro, te agradecemos esta ¿Les parece que es innovación. un género menor de la literatura? No sé. ¿Hay géneros menores No o sé. mayores? Es charlable. ¿Qué todo eso, pregunta? es Podríamos charlable. dedicarle un programa a eso. No sé si hay Juéguensela, géneros muchachos, menores. juéguensela, juéguensela. Bueno, la semana pasada hablábamos de fútbol. ¿Es un género menor el fútbol en la literatura? Bueno, ¿Es un género en la literatura? No el fútbol? sé, pero hay una corriente grande. un tema menor sería. Es un tema menor, ponerle así. No, el fútbol es una gran metáfora disparadora de relatos y de metáforas para pensar la sociedad. No creo que sea para nada menor. ¿Programa 2 de fútbol? No. No, nos quedamos en escenario. nos Fútbol quedamos en telúrico escenario. vamos a hacer en todo caso. Como para poder hablar sobre este tema de escenario y ciencia ficción, pensé en el cuento de la criada de Margaret Atwood, la escritora canadiense. Cuento de la criada que creo ha tenido una gran difusión a partir de su adaptación en la pantalla, con la serie que ha sido muy vista. Ustedes saben que este planteo de la ciencia ficción es algo que generó polémica con las declaraciones de la propia autora, porque ella consideraba que el cuento de la criada, un escenario distópico, donde no aparecen avances tecnológicos y científicos muy propios del género, sino más bien que se trata de un futuro incierto, pero como no tan lejano, y donde se podrían llegar a ver reflejadas ciertas decisiones y medidas presentes en discursos que históricamente han estado como
en las afueras, han sido marginales, y como los religiosos, y que, bueno, a raíz de tener que solucionar una crisis de natalidad, comienzan a tomar vigor y se convierten en uno de los fundamentos del golpe de Estado que impera en ese momento. Bueno, decía Margaret Atwood, esto no es ciencia ficción, esto es literatura especulativa. ¿Cuál es la diferencia? Como si la posibilidad de especular qué podría pasar si fuera una variante de lo que tradicionalmente consideramos como ciencia ficción. Hay mucha gente que salió a decirle, no, vos lo que no querés reconocer es que escribís ciencia ficción, esto es parte de eso, y bueno, y no está mal que la tomemos también como un género de los considerados más serios. El escenario en el cuento de la criada está claramente configurado a partir de la instalación de nuevas leyes del mundo. El mundo comienza a funcionar de una manera diferente, donde hay una jerarquía social muy rígida y basada sobre todo en una función reproductiva y de género. Las mujeres, que es el gran tema del libro, comienzan a estar al servicio de los comandantes, son consideradas criadas, son consideradas tías o martas, esa estructura social que plantea el libro, donde hay un fuerte control cotidiano, como si el escenario que nosotros actualmente conocemos, nuestros escenarios más cotidianos, dejara de existir de esa manera y comenzara a funcionar de otra. Bueno, ¿qué pasaría? ¿Cómo reaccionan los personajes ante eso? Bueno, ese es el planteo del libro y de la novela, y que me parece que le da como este matiz también a la hora de pensar los escenarios. Hablando de pensar los escenarios, mientras te escuchaba, desde hace ya varios años está bastante de moda la creación de distopías. Sí. Así como hace varias décadas atrás era lo habitual la creación de utopías, ¿no? Como si nos fuese cada vez más difícil pensar en utopías, de acuerdo a cómo va el mundo y la sociedad últimamente. Nos queda más cómodo pensar distopías, esto de imaginar el fin del mundo antes que el fin del capitalismo, por ejemplo, ¿no? Exacto. Pensar en términos de utopía y de distopía también es pensar la creación de un escenario. Sí. No sé si lo estoy afirmando, creo que lo preguntaría. Sí, esta es una creación creo que te da como una mayor libertad crear las distopías, ¿no? A la hora de crear un escenario. Pero bueno, sigue ciertas reglas que debemos tener bien presente, digamos, ¿no? A la hora de crear una distopía. Siempre, por lo general, son reglas rígidas, ¿no? Yo me acuerdo la película Brasil, por ejemplo, ¿no? También mundo distópico. Siempre hay reglas fijas. El libro de Basterrica, que charlábamos hace unos programas atrás, Cadáver Exquisito, también tiene sus reglas fijas, firmes, ¿no? Estoy pensando en Plop. Plop, que librazo. Sí, en donde también ahí hay una construcción muy interesante de una espacialidad que termina generando como un escenario medio como difuso, pero que es como importante en el texto. Sí, todo dividido en rangos, todo muy estructurado, más allá de que lo que sucede ahí dentro sea muy volado, por decirlo. Estoy pensando que a veces el escenario se comporta casi como un personaje más de la historia. A diferencia de esto que estamos mencionando. Cuando se torna protagonista. Exactamente. Bien. Deja de ser estructura y forma parte casi de la acción de la trama. Sí, porque determina Que es justamente necesario. los destinos de los personajes. ¿Cómo? Que es absolutamente necesario el paisaje, porque hay historias que el paisaje es nada más que está pintado, digamos. Un decorado. Y hay veces que el escenario es un personaje más. Bueno, un poco en la reunión de producción que hacíamos también con el asesor Pirincho en la semana, estábamos pensando la diferencia entre, tomando el término del campo de las artes escénicas, ¿no? ¿Qué es un escenario? En las artes escénicas es aquel espacio en donde todo está dispuesto para que los signos indiquen que allí, en esa espacialidad, se va a efectuar la representación o la construcción de la teatralidad o del espacio de lo ficcional. Distinto es pensar en términos de mera espacialidad. Ahora bien, un texto que quería traer para pensar esto de la dicotomía entre espacialidad o escenario es el cuento de Elvio Gandolfo, Vivir en la Salina,
un cuento en donde esa espacial, si bien para mí no hay una construcción sígnica de un escenario, porque no tiene nombre el pueblo, no se sabe dónde está ubicado, pero sí, a medida que van avanzando las acciones del cuento y el devenir de los personajes, esa espacialidad se va configurando como protagónica y se va, de algún modo, comiendo a los propios personajes. Es un pueblo salinero, un pueblo devastado por la sal que está, digamos, Carcome circulando todo. en el ambiente, carcome todo, carcome las texturas, pero también carcome los ánimos de los Los personajes. trabajadores rompen la sal esperando que empiece a salir tierra alguna vez, que se termine esa sal, ¿no? Sí. Y que tengan alguna excusa para irse de ahí. Bueno, eso no sucede nunca. Que haya algo orgánico, algún elemento Claro, vital, vital. vivo de la naturaleza. Es un pueblo totalmente blanco por la sal y cuando termina la salina, lo que hay es un mar bravo, que no se puede transitar, no es un mar amable que permita un caminar, que haya una playa o que se pueda uno tirar, sino que el pueblo termina abruptamente en una serie de acantilados llenos de roca y abajo está el mar con unas olas Y que eso está desmesuradas. asociado con la muerte, porque todo el que muere va a parar allí. Exactamente, y bueno, en lo que digo, dentro de la trama, en las acciones que transcurren, es que está narrado desde la óptica de un hombre que llega al pueblo a buscar trabajo, consigue trabajo en una salina, y poco a poco ese escenario, ese entorno, esa espacialidad se lo va tragando, se lo va comiendo opresivamente hasta asentarle en él la certeza, no la sensación, la certeza de que es imposible salir de ese pueblo, de que no se puede salir. Sí. Bueno, me parecía un ejemplo interesante en donde vemos esto, ¿no? La construcción de una espacialidad que Como termina protagonista. convirtiéndose en protagonista del texto. Hay una escena muy interesante que dicen cuando a veces se pelean dos obreros salineros para ver quién serrucha el bloque de sal más grande y se trenzan en una pelea con los serruchos incluso y los cuchillos y alguno muere incluso en donde la sangre del cuerpo es tragada por la salina y en cuestión de segundos o de un Desaparece. minuto desaparece todo rastro Pero de la antes, pelea. pero antes la sangre toma como un color predominante, se hace como un rojo fuerte y se va volviendo naranja hasta que desaparece, ¿no? Como Eso si, es lo que como narra. si la misma Como sal si del la sal pueblo se lo va tragando. se los tragara. Y no dejara ningún Vestigio de signo, nada, ningún sí. vestigio de que allí hubo una pelea o un cuerpo vivo o un hombre. Exacto. Déjame decirte que ese es un cuento sobre la explotación también, ¿no? Sí, sí, por Sí, supuesto. sí. La explotación Tiene- laboral muy, muy presente, ¿no? En todo el relato. Bueno, ¿les parece que vayamos con escritores en pantalla? Por favor, extrañamos Ya esa estoy- sección, Mauro. extrañamos la sección. No, tampoco. A ver. Tampoco es que la extrañamos tanto. No, Bueno, vamos ver, a... película que esté atravesada por un escenario. Perdóname, yo me enamoro fácil. Incluso de las secciones de nuestro programa. Sí. Y ya la extrañaba. Sí, estoy extrañando escenas de lectura, ¿no? Vamos a tenerlo en cuenta para la próxima. Escenas de lectura Yo me había olvidado. quedó ahí, pero lo vamos a tener en cuenta. A para- veces me olvido también. Y sí. Medianoche en París, señores, de Woody Allen. ¿Quién pudiera estar una medianoche en París? Eh, Y bien acompañado. no sé, podríamos preguntarle a alguno de los productores a ver qué opina. Ellos ganan más que nosotros, capaz que viajaron a París. No. Capaz que pueden viajar a París. Bueno, Jill Pender es el nombre del personaje que interpreta Owen Wilson y que es un escritor de guiones que vive en Nueva York, que tiene un buen pasar. ¿El guión es un género menor? Perdón, en paréntesis, sigamos. La película es de Woody Allen, ¿no? Otro escritor menor. Ay, No, perdón. de otro escritor guionista también. guionista. El escritor va a pasar unos días a París con su esposa y con la familia de su esposa, y ahí comienza a suceder algo extraño que convierte a este escenario. Vos decías, muchas veces el escenario tiene que ver con el paso del tiempo. Durante el día ellos van, recorren los distintos lugares de París, la vemos en todo su esplendor a lo largo de la película, y a la medianoche él sale a caminar como para despejarse y lo pasan a buscar en un auto de los años 20, del 1920, y lo llevan a las tertulias y a los encuentros sociales de esa época, donde se encuentran, entre otros, con los propios escritores de esa época dorada. Está Hemingway, está Scott Fitzgerald,
Se lo ve también a Dalí, a Buñuel, bueno, toda la camada de intelectuales y artistas que deambulaban por esa época. Del y con surrealismo. entre otros del surrealismo, y con quien él puede hablar de lo que quiere hacer, que es escribir una novela. Quiere dejar de hacer guiones y poder dedicarse a la ficción más pura, más literaria, y que es lo que su pareja y la familia de alguna forma le restan importancia, ¿no? Él puede hablar de sus textos, de sus inquietudes. Vean la escena con Hemingway, porque se lo ve también en todo su perfil bien duro y totalmente... Escritor fálico. Sí, muy a mano sus anécdotas con la guerra, con la pesca, etcétera. El alcohol. Bueno, lo vemos también ahí en un bar, ¿no? Esta es una imagen, una representación del escritor como una persona todo el tiempo, como un inadaptado crónico. Él no logra estar bien en su país, y acá cuando está con los suyos tampoco está bien, y se mueve en este ámbito vinculado por la cuestión fantástica, donde aparece ahí su lugar más cómodo y donde se quiere quedar. Bueno, la película va orientada hacia eso, a cómo el escritor genuino, lo que él busca, parece haber encontrado su lugar y su escenario. Recién cuando decías de qué manera el tiempo puede estar imbricado con el espacio para la construcción del escenario, el texto de Elvio Gandolfo, Vivir en la Salina, está escrito en pretérito imperfecto, y eso hace que las acciones no terminen, y esa temporalidad se vuelve cíclica y se vuelve opresiva. En loop. Genera un loop, exactamente, un efecto de loop. Bueno, nos vamos con canciones basadas. A ver qué nos trae Ale. ¿Puede una canción llevarte a mundos imaginarios? Led Zeppelin lo hizo en Rumble On, inspirándose en uno de los universos fantásticos más famosos de la literatura, la Tierra Media, creada por Tolkien. A fines de los años 60, Robert Plant estaba fascinado con El Señor de los Anillos. Mientras escribía Rumble On, empezó a mezclar su propia historia con personajes y lugares de esa obra. La letra menciona a Mordor y Gollum, y muchos especialistas creen que el primer verso está inspirado en Namari, uno de los poemas escritos por Tolkien. Lo más interesante es que la canción no adapta la novela, toma ese universo literario y lo transforma en una historia nueva, donde conviven el amor, el viaje y la fantasía. Mordor, Rivendell, Lothariel o la comarca no existen. Son pueblos y lugares imaginarios creados por Tolkien, y gracias a Robert Plant terminaron formando parte de uno de los clásicos más grandes de Led Zeppelin. Así que la próxima vez que escuches Rumble On, acordate que no solo estás escuchando un clásico del rock, también estás recorriendo uno de los mundos imaginarios más influyentes de la historia de la literatura. Gracias Franco, gracias Santi y gracias Mauro. Esto fue una nueva entrega más de Canciones Basadas. Si les gusta el contenido que acaban de ver, entren a @menardisound. Ahí pueden encontrar más contenido parecido. Nos vemos. Muy bien, y nos vamos para no quedar atrapados en esta escena en loop. Hasta la próxima. Gracias, nos vemos. Nos vemos, chau, chau. Marchan tus labios, esos ojos presos enredados, lo dicho ya está jugado. Práctico, práctico.